Ingeniero Gallo, gracias por conceder esta entrevista para Vatican News. Recién se acaba de dar su nombre como el nuevo presidente de esta confederación. Llama poderosamente la atención dos situaciones, dos diosidencias. Primero, regresa a la presidencia del Cono Sur y segundo, es el lugar donde nace Jorge Mario Bergoglio, un hombre que también se ha preocupado mucho en los últimos tiempos a través de escuelas, manejar el tema de la juventud, los valores, pero también la esencia universitaria. Sí, bueno, sí, el hecho que vuelva al Cono Sur no es tanto un tema geopolítico. Yo creo que de hecho el tema que en los últimos años la sede haya estado en México ha sido de los eventos más propiciatorios que más ha provocado el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la UDUCAL. Eso lo he reconocido siempre. Yo he participado de la anterior junta directiva y ahora tengo esa responsabilidad que me han confiado mis colegas rectores y han pensado que en esta etapa puedo aportar desde ahí. Sobre todo desde la experiencia por ahí que hablamos antes, pospandémica, y la experiencia de la propia universidad nuestra sobre el tema digitalización, que creo que es un tema que está cayendo en el centro de las preocupaciones de las universidades de acá para adelante. Nuestra identidad, la excelencia que tenemos que tener, la compatibilidad con la tecnología y la digitalización que necesariamente necesitamos para en el mundo que viene poder no solamente sobrevivir, sino realmente cumplir con nuestra misión como universidades católicas. Y la referencia al Papa es, bueno, el Papa también, quizás no es tan conocido su trabajo en las universidades, pero tenía un gran trabajo, particularmente en la Universidad de Salvador en su momento en Argentina, y después como gran canciller de la Universidad Católica de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, con lo cual el tema universitario es muy caro, sus sentimientos, lo conoce muy bien y entiende muy bien el tema universitario también. Hay que hablar acerca del gran reto pospandemia y muchos rectores coinciden en que la matrícula es baja y hay que trabajar mucho sobre todo en la modernización de las técnicas. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es la universidad con una fase 2.0 quizá? ¿O seguir trabajando los temas híbridos que durante 2 años en muchos lugares prevalecieron? Lo que pasa es que hay una transformación necesariamente que llega a la universidad en este momento. Lo que hizo la pandemia no fue colocar la tecnología en educación, sino adelantar entre 5 y 10 años la discusión conceptual sobre cómo debíamos hacer esto. Porque el sistema educativo en general, universidades y los otros niveles educativos, eran muy resistentes al tema de la entrada de la tecnología compatible con la pedagogía dentro del aula. Lo que hizo la pandemia es acelerar esa discusión de lo que ya se venía. Algunas universidades como la que yo provengo lleva 30 años haciendo educación a distancia en 120 ciudades de toda la Argentina. O sea, no era un tema desconocido, pero era un tema en general muy resistido. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, todos nosotros nos hemos educado en un sistema muy clásico de un profesor con un pizarrón, ¿no? y dando una exposición. Y esto implica un vuelco pedagógico muy distinto, una transposición didáctica distinta que hay que aprenderla y que potencia mucho mejor lo que son las formas de aprender. No cambia lo que aprendemos, cambia las formas de aprender. Y en eso tenemos que todos hacer un esfuerzo de adaptación. Y yendo un poco a la pregunta, que me está haciendo más en profundidad es, deben subsistir dentro de las universidades una hibridación que es necesaria. Entendemos que, y nosotros lo habíamos captado antes, esta necesidad de que un profesor de una modalidad básicamente presencial incorporara herramientas, porque le sirven al profesor, le sirven a los alumnos. Entonces eso entendemos que tiene que persistir. Hay como una tendencia que notamos ahora de volver el péndulo hacia una presencialidad absoluta. Creo que va a pasar, como dicen los españoles, por la calle del medio. Vamos a encontrar un equilibrio en eso y en eso tenemos que ayudarnos y organizaciones como la UDUCAL que implican conocer buenas prácticas, buena experiencia de otras universidades. La rueda ya está inventada y podemos adoptar y adaptar a nuestras universidades buenas prácticas de otras universidades. Compartir fraternalmente esa mirada es muy importante.
Ingeniero Gallo, este fue un cónclave también histórico, estamos hablando de un voto electrónico. ¿Le llamó la atención la manera en la que salió su nombre? ¿Ya lo había previsto? ¿Hubo una campaña antes? ¿Cómo está el tema de los bloques? De No, en ese sentido, mira, es interesante la pregunta. Básicamente, y en este tipo de organizaciones donde efectivamente hay una cuestión de fraternidad y nosotros entendemos, y yo entiendo, como un lugar de servicio, no un lugar de poder. El Papa dice el poder es servicio. Entonces, los que estamos trabajando en esto, trabajamos más por el mismo precio. Nuestra recompensa está en otro lado y es misional, básicamente. Entonces, no hay como una competencia de ambiciones, de alguna manera, por los cargos, sino hay, al contrario, una cuestión de compartir y de entender esto como una unidad fraterna. Charlando con nuestros compañeros de la Junta Directiva, la idea siempre fue, y yo me concibo como un continuador de las dos presidencias anteriores, de la presidencia del doctor Pedro Pablo Rosso y del padre Ramírez. No venimos a hacer un cambio disruptivo dentro de la Ducal, sino a darle continuidad ya a los 21 mecanismos que tiene, que son muchos, ya de participación que tiene la Ducal, y generar otros de acuerdo a los tiempos, pero no estamos poniendo, digamos, una tarea disruptiva en este punto, y eso lo he aclarado siempre en mi postulación. Entonces, respecto de eso, el hecho que esta es la primera vez que hay un voto, porque normalmente era más por consenso, porque la organización era más chica también, y ahora somos 110 universidades, y un poco también siguiendo lo que el Magisterio de la Iglesia en el último tiempo ha indicado sobre la democratización y la transparencia en cuanto al ejercicio de los cargos y a su vez también a las periodicidades, ¿no? Entonces, nos pareció muy sano, hemos adoptado esa forma que ya adoptó FIUC anteriormente, y al sobre todo la primera experiencia, como les digo, yo creo que de ninguna manera traumática, al contrario, la mayoría de las postulaciones ha sido por ciertos consensos entre las regiones, y a su vez creo que la presidencia también ha surgido de un diálogo abierto y bueno, y la disponibilidad. Honestamente nunca me planteé ser presidente de Ducal. No tengo ambición ni objetivos políticos, tengo una misión y una mirada de servicio misional a la Iglesia, donde la Iglesia me pida que yo crea que puedo dar algo de mi ser en ese punto. Y eso es lo que pretendo con este paso que he dado. Me han puesto el desafío y lo he aceptado. A pocas horas de haber comenzado con este desafío, la huella y el peso es grande. ¿Cómo quiere que se le recuerde en este inicio hacia el final de un reto no menor? Sí, vuelvo a reiterar, yo pretendería que llevar a plenitud, mejorar siempre, porque uno espera cuando entra una nueva gestión, un proceso que hemos llevado de la Ducal, de crecimiento constante, ¿sí?, de evolución constante, de servicio cada vez mayor a las universidades, de apoyo a aquellas universidades católicas con problemas, ¿sí? Entendemos que tenemos una tarea solidaria ahí, y sobre todo en la afirmación de nuestra identidad. Yo he tenido la suerte de liderar el proyecto de identidad, de fortalecimiento de identidad de universidades católicas estos años, lo cual me ha permitido estar muy en contacto no solamente con la herramienta que implica ese programa, sino con todas las realidades identitarias de nuestras universidades, que está en el centro de la preocupación de todos los rectores, porque nos enfrentamos a una sociedad que muchas veces dice todo lo contrario de lo que nosotros decimos. Entonces, tenemos que en este momento histórico que nos toca a nosotros tener esas responsabilidades, tener claro desde qué lugar hablamos, desde dónde educamos. No educamos desde neutralidad. Nosotros como Universidad Católica tenemos una identidad clara, abierta, inclusiva, tal como dice el Papa. No excluimos a nadie, pero tenemos una mirada antropológica sobre la realidad, sobre opiniones, sobre políticas públicas muy claras que tenemos que defender, y somos, y hoy en esta asamblea hemos tenido la suerte de hacer esta reunión con los obispos mexicanos, en este momento instituciones eclesiales de mayor importancia dentro de la diócesis nuestra. La mayoría de nosotros, con el paso del tiempo, somos las nuevas catedrales que construye la Iglesia dentro de Latinoamérica, porque nos constituimos por tamaño, por volumen, por cantidad de gente que trabaja con nosotros, por cantidad de estudiantes,
en las entidades eclesiales más importantes. Y ahí tenemos que tener esa conciencia eclesial de trabajo con nuestros pastores y de apoyo a la iglesia, pues somos muy importantes como institución en cada una de esas diócesis. No somos una cosa aparte, somos parte, somos iglesia y nos debemos a nuestros pastores y nos debemos el apoyo a esos pastores que muchas veces tienen dificultades y encuentran en nuestras universidades un ámbito donde apoyarse y donde apoyar sus iniciativas pastorales. Y en ese sentido tenemos una apertura total, digamos, al trabajo y, bueno, confirmado en esta ocasión a máximo nivel en el diálogo con Monseñor Cabrejo, con el CELAM, digamos, y Educar y CELAM, terminando, digamos, de hacer algo que ya es natural. O sea, nosotros tenemos que trabajar y debemos trabajar en conjunto, optimizando recursos y potenciándonos, ¿no? Dice el Papa que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Entonces eso lo tengo muy claro y lo llevo siempre en mi cabeza cuando pienso estas cosas. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Todo pasa en Argentina, Messi mete 5 goles, en una de esas San Lorenzo se le hace y puede ganar el Mundial. ¿Cómo no? Y ya la presidencia ya quedó en Argentina. Gracias. Muchísimas gracias.